Esto es Cultura Garabato. Hola, soy Desiree Ramos y estamos aquí en la Feria del Libro y hoy nuestra invitada es Eugenia Tenenbaum. Bienvenida. Muchas gracias. Eugenia es historiadora del arte, especializada en perspectiva de género, se dedica a la divulgación cultural y la crítica de arte en redes sociales, principalmente Instagram y Patreon. Imparte visitas guiadas, ponencias y talleres sobre arte, feminismo y el impacto que tienen las relaciones de género en la creación, recepción y difusión de la producción artística en congresos, de universidades, institutos, museos y otros espacios. Su ensayo La mirada inquieta y su ficción Las mujeres detrás de Picasso son sus primeros libros. Vamos allá. Eugenia, ¿cuáles son tus inicios? O sea, ¿por qué te damos de la historia del arte? De tal manera que hace un punto de inflexión para crear estos dos libros tan maravillosos que tienes en el mercado. Muchas gracias, Ceci. Pues yo diría, siempre digo en realidad que mis inicios fueron un poco por error. Cuando era adolescente era un poco niña rata de las redes sociales, no soy nativa digital, pero me encantaba internet cuando era adolescente. Y entonces pues me acostumbré a entender la red como ese espacio en el que tú puedes compartir cosas que te atraviesan o que te inquietan o que te gustan. Y entonces pues empecé un poco así. Y antes de incluso yo ser consciente, pues cuando empiezo a formarme como historiadora del arte, descubro que hay temas de los que también me interesa hablar en redes sociales. Y entonces es cuando algunas seguidoras me dicen, oye, mira, que tú lo que estás haciendo es divulgar. Y entonces pues yo digo, pues ya que estoy divulgando sin darme cuenta, voy a intentar hacerlo en serio y haciéndolo pues lo mejor que podía. Y respecto a la historia del arte, en realidad fue mi segunda opción. Mi primera opción era dirección de fotografía, pero no me lo podía permitir, porque es una carrera por la privada muy cara. Y entonces dije, pues qué alternativas puedo encontrar en la pública. Y entonces pues fui revisando los programas de historia del arte. Me fascinaron porque se tocan muchísimas cosas y siempre he sido una persona muy curiosa. Y entonces pues así terminé haciendo historia del arte, vaya. Vale. Y también divulgando las dos cosas un poco por inercia y por error, en realidad. Bueno, y la fotografía se te da súper bien también, porque siempre que sales de viaje y eso sí me estás comentando tu paso por el lugar donde estás. Y lo haces de una manera como tiene un color, una calidez, ¿verdad? Muchas gracias. No, me entretiene mucho. ¿Cómo ayudan las redes sociales a democratizar el acceso de tu trabajo a disciplinas como la historia del arte? Pues yo creo que gracias a las redes sociales se está generando un cambio de paradigma importantísimo, porque creo que lo que ocurre es que se desplaza la autoridad. Entonces ya no necesitas estar dentro de la academia, no necesitas tener buena relación con las editoriales, es decir, no necesitas que ninguna institución te ponga debajo de su ala para que tú puedas contar lo que te apetece contar y puedas hacer lo que tú quieres hacer. Esto tiene una parte muy positiva, que es que efectivamente se democratiza un montón el acceso a la información, porque no pasa porque tú te apuntes a un FP, porque te apuntes a una carrera universitaria, porque hagas un curso, sino que simplemente puedes tenerlo en tu móvil, pero sí que es cierto que a nivel profesional esto pasa por una precarización absoluta de las trabajadoras de la cultura, porque al final, como trabajamos en redes sociales y para redes sociales, ni las personas que nos siguen retribuyen nuestro trabajo, ni lo hacen las propias aplicaciones que utilizamos. Entonces, pues, digamos que se van generando como esas tensiones, pero yo creo que al final lo positivo es eso, que personas que pensaban que no estaban interesadas en la historia del arte debido a ese discurso tradicional que huele tan a rancio, pues de repente descubren que hay otras maneras de acercarse a la disciplina, que son formas pues mucho más actuales, mucho más rigurosas, también el tono es mucho más horizontal, mucho más cercano. Y creo que eso es maravilloso porque estamos las divulgadoras consiguiendo que la gente vuelva a los museos y que la gente se interese por la historia del arte. Es una labor muy importante, la verdad. Así que vamos a centrarnos también en... Es verdad que hoy estás aquí en Tenerife presentando tu segundo libro, que son Las mujeres detrás de Picasso. Y mi pregunta, ¿por qué Las mujeres detrás de Picasso? Esto lo contaba antes en la presentación, que es verdaderamente un libro que a mí me vino como anillo al dedo, porque llega a mí como un encargo, en realidad, no es... Yo de hecho es que creo que nunca me hubiera atrevido a escribir un libro así, como a quién le va a interesar leer algo así. Y entonces cuando me llega la propuesta, a mí me ponen un poco entre la espada y la pared, porque yo ya había investigado a muchas de estas mujeres, también le había investigado a él,
Entonces por eso digo que me vino como anillo al dedo, pero también que me puso entre la espada y la pared porque yo sentía que no podía decir que no a ese encargo porque estaba hecho para mí. Entonces ya que me llegó a mi puerta dije, jo, pues voy a intentar hacer esto de la mejor manera posible. Y así surgió un poco como ese contrarrelato tan necesario el año en el que se celebraban las efemérides de la muerte de él. ¿Cómo fue el tener que investigar sobre ella? Aunque tú ya nos comentas ahora que ya llevas un tiempo investigando sobre él y sobre ella, ¿cómo fue ese proceso para ti? Por un lado fue apasionante. No creo que cuando decides investigar a mujeres te lleva sorpresas muy gratas porque te das cuenta no solo de que hemos existido siempre, sino de que hemos sido exitosas, de que había un lugar para nosotras, aunque para llegar a él tuviéramos que atravesar muchísimos obstáculos. Entonces yo creo que esa es la parte bonita porque eres capaz de situarnos en el mapa. Después también hay una parte muy dolorosa y frustrante que es pues darse cuenta de que las biografías de estas 8 mujeres están absolutamente atravesadas por la violencia además de todo tipo, violencia que tiene que ver con las familias, que tiene que ver con la pareja, pero también violencias estructurales que tienen que ver con la sociedad. Entonces en ese sentido sí que fue duro, porque al final estás investigando historias de vida que son muy tristes y que es imposible que no permeen y que no te atraviesen. Pero yo me sentía y me sigo sintiendo muy agradecida de que se me diera la oportunidad de escribir este libro porque aprendí muchísimo. Pude además, era la excusa perfecta para poder decir, pues que ahora de repente mi trabajo, estos meses, este año, es centrarme única y exclusivamente en ellas y creo que es súper bonito que a ti te guste y te apasione algo y que puedas dedicarte profesionalmente a ello. Además es que es un privilegio. Y el poder sacarlas al mundo, que hay muchas personas que no la conocían, ¿no? Porque estar a la sombra, por desgracia de este señor, pues era y sacarlas adelante y que la gente pueda verlas y que se empatice y que les guste también su obra, porque a lo mejor no eran tan conocidas por esta situación. Todas ellas forman buena parte de su obra completa, ¿no? Pero muchas de ellas también eran artistas, que es lo que estábamos ahora comentando. Sin embargo, su trabajo ha quedado en el olvido, relegado a un segundo plano o incluso tercer plano. La manera en que Picasso nunca les ayudó a darse a conocer en el mundo del arte, ¿era cuestión de ego o de superioridad por ser hombre y ellas mujeres? Creo que era una cuestión doble. En realidad es curioso porque, por ejemplo, Pablo Picasso era un hombre profundamente misógino, pero al mismo tiempo también era una persona muy insegura. Y respecto a sus parejas, solía sentirse muy inseguro porque él no se relacionaba con cualquier tipo de mujer. Por desgracia, en muchas entrevistas, también creo que como que forma parte del imaginario colectivo esta cuestión de que solo una mujer débil es maltratada, cuando en realidad maltratadas podemos ser absolutamente todas las mujeres, porque la socialización que recibimos es un caldo de cultivo para el maltrato. Pero él siempre se relacionaba con mujeres potentísimas, con mujeres potentes a nivel inteligencia, a nivel creatividad, a nivel red de contactos. Y entonces, pues claro, también al final tenemos que pensar que la historia del arte se construye alrededor de mitos, y hay 2 mitos que tienen mucha importancia, que es el mito del genio, el genio entendido como un hombre blanco heterosexual, y luego al mismo tiempo también este binomio del artista masculino y la modelo femenina. Entonces, al final, reivindicarlas a ellas como artistas, entenderlas a ellas como artistas, como colaboradoras y como co-creadoras a su lado, de alguna manera lo que hace es poner en entredicho el mito de Picasso como genio y el mito de Picasso como artista. Claro. Entonces, al final, tanto en aquel momento como sobre todo a día de hoy, por eso yo creo que a ellas se las sigue relegando como musas, porque claro, si tú a ellas las entiendes como artistas, tienes que tener otro tipo de conversaciones, tienes que de alguna manera entrar en otro tipo de debates y tienes que dar otro tipo de explicaciones. Y eso pues todavía sigue costando mucho. cuesta mucho, pero creo que ahora hay como una, de alguna manera, que las entendemos mejor, ¿no? A partir de por ejemplo, trabajos como el que haces tú, como que otras compañeras, ¿no? Que ahora es como, madre mía, no la conocía y creo que es una manera de descubrirlas y de darle su lugar, sí, pero que todavía, como dices tú, queda trabajo por hacer y que la gente pues tenga una conversación fuera más allá de que era mujer ¿no? Sí, totalmente, porque al final está en los propios documentos. A veces se tiene esa falsa noción, habla al menos en el caso de las mujeres de este libro, ¿no? De estas 8 mujeres. A veces se tiene la sensación de que es muy complicado llegar
a determinadas informaciones, para mí en realidad no fue tan complicado el proceso de investigación en cuanto a dificultad. La información está ahí. Es información que está muy sesgada, entonces tienes que tener muy claro dónde la estás encontrando, quién la está escribiendo y con qué motivo. Pero vaya, que los nombres están ahí, no hace falta irse a monografías o a biografías que se han escrito sobre ellas, no hay que irse tampoco a memorias que algunas de ellas pudieron publicar, sino que sus nombres, como es lógico, aparecen diseminados en todas y cada una de las biografías de Picasso, porque la obra de Picasso fue autobiográfica y al mismo tiempo las biografías hablan de la vida de los artistas. Entonces es imposible que no te las cruces. Entonces no es complicado llegar a estas informaciones, lo que hay es que tener por un lado las ganas y por otro lado el compromiso de ser conscientes y ser valientes, lo suficientemente valientes como para ser capaces de reescribir el relato y que eso no nos dé miedo. Porque yo es algo que digo siempre, yo no me formé como historiadora del arte y no creo que nadie se forme como historiadora del arte o como historiador del arte para defender el ego de un artista. Nos metemos en la disciplina para hacer bien nuestro trabajo, claro. Y para mí hacer bien nuestro trabajo es totalmente diferente de proteger a toda costa a un maltratador, a un pedófilo, a un violador, etcétera, etcétera. Wow. Es que yo con esto soy tan grande como quien es que lo veo así, lo veo pero así. Pero es así, está genial que figuras como la tuya nos lo digan y que nos lo pongan, venga, tienen que verlo y es así. Así que te lo agradezco muchísimo. Te lo agradezco yo a ti. Picasso es considerado uno de los genios del arte más grande de la historia de España. ¿Hay que separar al artista de su obra? No, ni hay que hacerlo, ni se debe hacer. No creo que sea profesional ni riguroso. Y sobre todo creo que es deshonesto. O sea, la historiografía del arte nunca, al menos desde el Renacimiento, desde que Vasari publicó sus vidas, de los más famosos arquitectos, pintores y escultores desde Cimabue hasta nuestros días, no se ha separado obra de artista porque el método favorito de la historia del arte ha sido el método biográfico. Entonces también a partir de la Revolución Francesa ya es que es imposible porque no se está priorizando una obra individual de una persona individual en un momento concreto, sino que estamos hablando de una historia del arte que se basa en las trayectorias. Y tú para explorar la trayectoria tienes que explorar la vida y tienes que explorar la personalidad de este artista. Y además Picasso lo defendió en su momento, él no establecía una diferenciación entre lo que un artista hace y lo que un artista es, porque él era consciente de que las dos cosas se contaminaban, pero continuamente. Y como decía antes, la obra picassiana es una obra autobiográfica, es decir, todas las cosas que a él le pasaron en la vida, él la representó en algún momento. De ahí también que haya tantos retratos de estas 8 mujeres, tanto nombradas con su nombre, valga la redundancia, como con otros títulos, pero que son reconocibles. Y de ahí también, para mí, el inmenso componente pedagógico que tiene su obra es el poder hablar de violencia de género, el poder hablar de colonialismo y extractivismo cultural, el poder hablar de perspectiva de clase a través de la obra de uno de los pintores más famosos a nivel mundial. Para mí eso es algo muy potente que al mismo tiempo se desaprovecha continuamente porque se intenta separar algo que no se puede separar y que él en ningún momento tampoco separó. Pero sigue costando porque seguimos teniendo que proteger a estos grandes hombres como si nos fuera la vida en ello, como si fueran de nuestra familia. Sí. Es que muchas veces la gente defiende lo indefendible porque es la figura de, lo tenemos, el subir los estándares que cuando son personas como todos nosotros y que cometen y han cometido cosas que no son perdonables de alguna manera. Como bien se puede ver, los 8 relatos que componen Las mujeres detrás de Picasso, hay humillaciones, maltrato psicológico y físico. Sí que hay un patrón de violencia que el pintor ha seguido en todas sus relaciones, ¿no? Sí, es que él era un maltratador. No voy a decir que era un maltratador en potencia, tampoco voy a decir que era un maltratador en esencia, pero sí que era un maltratador prácticamente crónico. Es decir, desde su primera relación hasta su última relación se identifica muy claro este patrón. Y hay algo que es pavoroso y es que cuando tú te formas en las teorías feministas y entonces pues empiezas a familiarizarte pues eso, con los patrones de maltrato, con cómo identificar la violencia de género, cuando te acercas a este tipo de personas, a este tipo de hombres y lees sus biografías, de repente lo ves todo muy claro y entonces ya se puede empezar a sistematizar esa violencia y de nuevo se ve repetido ese patrón continuamente porque no estamos hablando únicamente de un hombre que fuera un maltratador, es que previamente a ser un maltratador era un manipulador y un chantajista de primera, porque eso al final también, esa es la socialización de género.
Entonces también por eso me molesta mucho esta cuestión de, bueno, claro, es que ellas eran mujeres muy fuertes, pero luego por otro lado, si eran tan fuertes, ¿por qué se dejaron maltratar? Como si fuera una cuestión de dejarse o no dejarse. Para mí lo importante no es que nos preguntemos por qué ellas aguantaron lo que aguantaron, que también, sino sobre todo por qué él no solo hizo lo que hizo con todas ellas, sino que nadie de su entorno le paró los pies, nadie de la historiografía del arte le ha pedido explicaciones y por qué a día de hoy se sigue sin poner el foco en lo importante. Que él, igual que tantísimos otros artistas, tantísimos otros cantantes, tantísimos otros escritores, pudieron maltratar sistemáticamente a todas las mujeres con las que se cruzaron, sin que eso afectase en ningún momento a su fama, ni afectase a su reputación, ni afectase a las obras que vendían, ni haya permeado a día de hoy a la hora de hablar de ellos. Para mí esto es lo pavoroso, porque implica que si ellos pudieron hacerlo en su momento, los hombres a día de hoy pueden seguir haciéndolo, y de hecho lo hacen, y no pasa nada, porque las cosas no han cambiado tanto. Si la violencia no se nombra, sigue pasando totalmente desapercibida y parece algo como natural y que bueno, que las cosas son así porque así tienen que ser y para nada. Seguimos perpetuando eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque si no somos capaces de articular todo esto en un hombre que lleva más de 50 años fallecido, ¿cómo vamos a ser capaces de hacerlo con una persona de nuestra familia, con una persona de nuestro grupo de amistades, con una persona de nuestro trabajo? Es decir, si no podemos hacerlo con estas figuras que nos son y nos resultan totalmente ajenas, a la hora de la verdad, ¿cómo nos puede extrañar que estos agresores sigan protegidos en estos microcírculos? Verdaderamente lo fácil es decir, pues Picasso fue un maltratador, Velázquez fue un esclavista, Gauguin fue un pedófilo. Eso es lo fácil porque no son nuestros familiares, no son nuestros jefes, son personas que no siguen vivas. Y a pesar de todo, seguimos sin ser capaces de hacerlo. Por eso para mí lo importante empieza en esto, en cosas que nos quedan muy lejanas, que no nos afectan de ninguna manera, porque lo cierto es que no nos va la vida, pero a nadie, ni en proteger a Picasso, ni en llamarlo como lo que fue. Bueno, vamos poco a poco, vamos poco a poco, Sí. Todas estamos como luchando por ese cambio que necesitamos. Sí, es complejo, pero bueno, estamos dando pasitos y creo que es importante seguir en ese camino, ¿no? De ir pasito a paso, pues con las cosas que tú haces, entre todas, apoyándolas para poder visibilizar eso y de alguna manera poder cambiar primero nuestro entorno para cambiar después todo lo que... Bueno, vamos a hablar de algo más amable. Vamos allá, claro, es que este libro es muy complicado. O sea, ver las entrevistas y presentaciones de este libro es complicado, Claro. porque el tema es muy complicado. Es escabroso. Pero es necesario. Sí, es necesario. Para el sí, cambio, sí, sí, para darnos cuenta y abrir los ojos es muy necesario. Eugenia, ¿tienes algún proyecto entre manos? Tengo un proyecto, sí que estoy investigando para un nuevo proyecto. Soy también, o sea, no es que sea, ¿cómo decirlo? No me sale ahora la palabra, pero es como que no quiero ser gafe, Vale. ¿sabes? Vale, Entonces es como que voy poquito a poco. Si todo sale bien, pues saldrá pues, a finales de este año, a principios del que viene. Vale. Me tiene como muy ilusionada. También, sobre todo, por un poco lo que te decía, poder permitirme dedicar tiempo a investigar y ser yo quien decide los temas que investiga y ser apoyada a través de ello, para mí es una cosa maravillosa. No va a ser como nada novedoso, tipo, lo que sí que puedo decir es que muchas veces siento que no soy yo la que decide los temas de investigación, sino que son los temas de investigación los que me deciden a mí. Y digamos que es como una estela a la que me ha llevado tanto la mirada inquieta como las mujeres detrás de Picasso. Me han ido llevando y llevando. Pues ya saben, tenemos que estar hasta al final de Falta, lo sabremos. Falta. ¿Te está gustando tu paso por Tenerife? Muchísimo. Yo le tengo mucho cariño a estas islas porque, bueno, mi madre estuvo 4 años viviendo en Gran Canaria, de los cuales uno yo estuve viviendo con ella, y ahora lleva 3 años viviendo en El Hierro. Ay, mira. Entonces tengo como, pues, sí, como esa vinculación familiar y emocional. Me han dado recuerdos preciosos de estas islas y me encanta venir, y además es la primera vez que estoy en Tenerife. Ay, qué bonito. He oído como cosas preciosas de esta feria del libro, así que para mí es un placer y un privilegio enorme poder estar aquí. Vamos, me habéis regalado un fin de semana precioso, eso desde luego. Nos alegramos mucho. ¿Te gustaría desarrollar algún proyecto aquí en las islas? Yo estoy abierta a todo, o sea, yo en este sentido siento que soy mucho de me apunto a un bombardeo. De verdad que me siento muy privilegiada porque llevo 4 años siendo autónoma
y en estos últimos 4 años el trabajo ha ido sorprendentemente llegando a mi puerta. Entonces yo creo que eso es una cosa súper extraña. A día de hoy es muy, muy, muy extraña. Me hace sentirme eso como muy, 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 muy privilegiada y muy honrada. Y yo estoy dispuesta a todo. Yo estoy dispuesta a todo. Cojan, ojito al dato, ojito al dato. Que amenazo con volver. Que amenaza y que lo cumpla. Pues Eugenia, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Te queremos regalar una chapita, a ver cuál te gusta. ¡Ay, sí, qué bien! Para que tengas un recuerdo de nuestro programa, la que más te llame la atención. Esta. Pues ¡Qué venga, bonita! para ti. Muchas Nada, gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros con Cultura Garabato. Que te lo sigas pasando genial en la Feria del Libro, que vuelvas prontito y que sepamos mucho de tus proyectos muy Muchas pronto. gracias. Así que gracias. Muchas gracias.